Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos. Estamos en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Hoy culmina esta semana con la edición correspondiente a hoy, viernes 19 de mayo. Estamos siempre en vivo, son las 12 de la tarde con 10 minutos por Viviupao Televisión. Iniciamos este espacio de diálogos, de análisis de la coyuntura política y también internacional. Vamos a conversar con el analista político Henry Rafael para conocer su percepción, su punto de vista sobre específicamente lo que está ocurriendo. Hoy debe sesionar por la tarde a partir de las 3 la Comisión de Constitución para someter a votación este proyecto que presentó el Ejecutivo, la Presidenta de la República y el Premier ante el Congreso de la República, de que por motivos de viaje fuera del país, la presidenta Dina Boluarte pueda gestionar el despacho presidencial de manera remota a través de las plataformas digitales. Esto ha sido obviamente bastante cuestionado, este proyecto. Muchos abogados lo han rechazado, constitucionalistas, por considerar que es una disposición que va en contra de la Carta Magna de la Constitución, que no es viable, es inconstitucional. De esto conversamos en esta primera parte del diálogo con Henry Rafael. ¿Cómo está Henry Rafael? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para toda la comunidad universitaria. Bien, queremos recoger su opinión desde su experiencia como analista político, Henry Rafael. ¿Qué lectura le da a este proyecto que presentó el Ejecutivo para que gestione el despacho presidencial a la presidenta de forma remota cuando ella tenga que viajar por su agenda internacional, obviamente no esté en el país? Y ya hay un predictamen que ha emitido ayer la Comisión de Constitución, presidida por el congresista Hernando Guerra García, donde ha emitido un predictamen que recomienda aprobar este proyecto de ley presentado por la presidenta y el premier. ¿Cuál es su lectura al respecto, Henry Rafael? Y bueno, mi primera lectura es que el Congreso de la República definitivamente se ha convertido en un foro de decisiones políticas y no necesariamente técnicas o legislativas con apego a la constitucionalidad de las mismas. El bochornoso proceso de elección de defensor del pueblo en los últimos 2 años nos da una muestra clara de el tipo de procedimientos que estamos teniendo hoy en el Congreso de la República y que por supuesto responden a el escaso margen de aceptación ciudadana, al menos, que tienen los congresistas de la República. Es definitivamente el pedido de la presidenta Boluarte es un caso sui generis. Normalmente las figuras de las vicepresidencias asumen el control de la presidencia de la República porque está claro que ante la ausencia del presidente queda en mandato en cualquier país del mundo un vicepresidente, una persona que pueda cumplir sus funciones en su totalidad. Sin embargo, es cierto que al no haber una figura de vicepresidente en el actual contexto, con Dina Boluarte de presidenta de la República, ya que, como se recordarán quienes no lo recuerdan, en la inscripción de la elección de Pedro Castillo, de la plancha presidencial de Pedro Castillo, la primera vicepresidenta era Dina Boluarte y la segunda vicepresidencia la tenía Vladimir Cerrón, justamente. Pero como esa segunda vicepresidencia no prosperó, finalmente la campaña fue ganada solamente con un vicepresidente o con una vicepresidenta en este caso. La razón, a mi gusto, tiene que ver un poco con la mirada en perspectiva que tienen desde el Ejecutivo al creer con cierta certeza que el mandato de la presidenta Boluarte se va a extender hasta el 2026, como le corresponde constitucionalmente por ahora, pero ante la falta de confianza justamente en el Congreso de la República, de quien sea presidente del Congreso pueda a su vez asumir la presidencia de la República pro tempore, o sea, de manera temporal, durante los días de ausencia del presidente. Efectivamente, no hay mucha esa figura y probablemente ese caso sui generis es el que se va a tener que determinar en las próximas horas en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno. La constitucionalidad misma probablemente va a tener que ser después, si es que la norma no es constitucional, tendrá que ser corregida por el mismo Tribunal Constitucional
que ya tiene hoy todos sus miembros de pleno en funciones. Veremos finalmente qué es lo que aprueba la Comisión de Constitución, si lo hace de una forma sui generis y específicamente al caso de una situación donde hay una presidencia que no tiene vicepresidentes y que para no cruzar con las decisiones y las acciones del legislativo tenga que dejarle al presidente legislativo la presidencia, veremos si ese es el mecanismo constitucional, porque a la par, ciertamente, la reforma también podría señalar que le deja la encargatura de la presidencia al presidente del Consejo de Ministros, pero allí sí habría una lectura probablemente peligrosa, porque la elección, ya sea del presidente de la República o del presidente o del Congreso de la República, son elecciones de voto popular. El presidente del Consejo de Ministros o la presidencia del Consejo de Ministros no responde a la elección popular, con lo cual también allí habría una dificultad para poder encargarle la alta investidura del mandato del país a una persona que no tiene el ejercicio del mandato popular. Esas son las dicotomías y las incertidumbres que nos deja la situación política en la que nos dejó el gobierno anterior, ¿no? Y que ahora habrá que solucionarlas con alternativas viables, factibles, pero, como tú bien lo dices, dentro de la constitucionalidad. Sí, y al respecto conversábamos aquí en la entrevista con abogados constitucionalistas, académicos, docentes de la universidad, y nos decían de que la situación es muy sencilla. No podemos ir en contra de la Constitución del Estado y que en este caso entendemos que la presidenta tiene una agenda internacional que debe cumplir, pero ella no podría ausentarse, no dejar encargado a nadie el despacho. En todo caso, tendría ella que delegar a un representante, al premier o al ministro de Relaciones Exteriores, a que asista a estas sesiones internacionales en su representación. ¿Cuál es su opinión al respecto, Henry Rafael? Yo allí discrepo. Yo sí creo que hay acciones de la diplomacia y de la política internacional que solamente los presidentes de la República tienen que ejecutar. No me gustaría ver en las Naciones Unidas dando el discurso de representación del Perú a un primer ministro o al ministro de Relaciones Exteriores, porque en él no representa el voto popular. Nuevamente, la elección presidencial responde a una elección ciudadana. Por eso es que es la complejidad de que el presidente pueda dejarle, cuando viaja, encargado al premier o un ministro la presidencia, pero en el Perú, pero al mismo tiempo, bajo la misma línea de análisis, no creo que sería una regla positiva para la imagen exterior del país que la presidenta de la República no pueda viajar ni asistir a estas reuniones. Por eso insisto, la tarea, el reto es poder buscar un mecanismo que probablemente le permita a la presidenta viajar y cumplir con sus funciones, tanto fuera como dentro del país, pero dentro del marco constitucional que nos rige actualmente. Bien, ahora, ¿qué debería hacer el Perú, específicamente el Ejecutivo, la Presidenta de la República, la señora Boluarte, respecto a estas situaciones que ya se han hecho bastante recurrentes, de confrontaciones, calificativos que van fuera de contexto del presidente, sobre todo de México, ¿no? Al calificarla como usurpadora y no reconocer la legitimidad que tiene la presidenta Boluarte, y también ha ocurrido con su homólogo de Colombia. ¿Cuál debería ser el accionar de Perú frente a estos ataques que obviamente deterioran la imagen internacional de nuestro país? Sí y no, porque yo creo la verdad que a quien más deteriora este tipo de declaraciones es al mismo López Obrador, a quien el mismo Papa Francisco en las Naciones Unidas justamente le pidió no usar su nombre por cuestiones de carácter político, y creo que la comunidad internacional conoce ya a un López Obrador que habla más de lo que racionalmente se puede esperar de un mandatario. Pues es más aún cuando habla de usurpación de poder, y jamás se refirió a ese tipo con ese tipo de objetivos a gobiernos socialistas o de corte de la izquierda progresista, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, que eventualmente sí podrían completamente catalogarse como la misma, y forma esta suerte de bloque socialista de izquierda radical y progresista
entre México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, ahora Brasil, tienes Argentina, y que eventualmente, para suerte de las buenas relaciones diplomáticas del Perú, no comparte Chile, porque Chile sí ha puesto también claridad respecto a que esta presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico tiene que ser ejercida como le corresponde a la presidencia del Perú. Así que yo creo que lo que está haciendo el Perú es exactamente lo correcto, está haciendo todas las medidas diplomáticas que les corresponde y probablemente en los próximos días tengo la sensación que el Perú recuperará la presidencia pro tempore, aunque le guste o no le guste a López Obrador. Finalmente, hay también una situación que analizar ya en el contexto internacional, lo que pasa con un país hermano como es Ecuador. El presidente Lasso ha disuelto lo que es la Asamblea Nacional, lo que aquí en el Perú sería el Congreso de la República, ¿verdad? El Parlamento, anticipándose a un juicio político por supuestos casos de corrupción. Y obviamente allá la diferencia de lo que ocurre en Ecuador es que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, a lo que intentó aquí en el Perú el 7 de diciembre el expresidente Castillo, que obviamente no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo analiza ese caso, Henry Rafael? Bueno, no solamente tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, sino tiene el respaldo de la constitucionalidad de la medida. En Ecuador, para poder cerrar el Parlamento y utilizar esta eh, eh, acción que se le llama muerte cruzada, quiere decir que se anula el Parlamento y a la par también se corta el mandato del mismo presidente, existen tres prerrogativas. Una vinculada al impedimento del Parlamento de que se ejecuten políticas públicas y que esto sea verificado por organismos jurisdiccionales. Otro que esté en contra del procedimiento de la democracia tal cual, pero el último, y sobre el cual ha decidido el presidente ecuatoriano cerrar el Congreso y culminar con su mandato a la par, es el que haya una grave crisis política y conmoción social. Esta razón sí es real y esta es la razón que justamente el correísmo dejó como puerta para que los presidentes puedan cerrar el Congreso y que hoy ha sido utilizado por el presidente Lasso y que a estas alturas de la mañana ya les puedo contar que ha sido validado por el mismo Tribunal Constitucional. Por eso te decía que no solamente tiene respaldo de las Fuerzas Armadas, sino de la ley, porque el Tribunal Constitucional ha señalado que la norma, mejor dicho, ha desvirtuado las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, por diversos representantes de la oposición ante el tribunal. Lo real también es, y eso no hay que dejar de mencionarlo, que Lasso específicamente sí estaba a punto de ser sometido a un juicio político por un caso de peculado, si mal no recuerdo. Sin embargo, este mismo presidente, al haber hecho esta decisión constitucional hoy ya validada por las autoridades constitucionales de ese país, tendría incluso la posibilidad de postular nuevamente a las elecciones en los próximos 6 meses, que es el tiempo en el cual el Tribunal Electoral va a tener que convocar a elecciones de manera inmediata. De acuerdo. Muy amable por su participación a Henry Rafael, analista político, que estuvo el día de hoy en la entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes. Claro que sí. Muy buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Viviu Pao Televisión.